La ventana permanecía abierta apenas unos instantes. Fueron tan solo unos segundos, el tiempo suficiente para que David descendiera hasta la oscuridad y desapareciera entre las sombras de la noche. Cuando Mical volvió a cerrar la ventana, ninguno de los dos podía imaginar que aquella sería la última noche de una vida que ya no volvería a existir. En tanto, los hombres de Saúl continuaban rodeando la casa porque la orden era esperar hasta el amanecer. David no debía de escapar, debía morir. Pero Mical comprendió que cada minuto era muy valioso. Mientras David se alejaba, ella permaneció dentro de la casa para enfrentar sola a los enviados del rey. Con rapidez preparó un engaño, tomó un ídolo familiar, lo colocó sobre la cama, cubrió su cabeza con una tela tejida de pelo de cabra y lo arropó, como si David permaneciera enfermo. Cuando los hombres enviados por Saúl llegaron hasta la puerta, Mical les aseguró que su esposo no podía levantarse. Entonces, los soldados regresaron para informar al rey. Pero Saúl ya no estaba dispuesto a esperar y ordenó: tráiganmelo en la cama y ahí lo mataré. Aquella orden dejaba al descubierto hasta dónde habían llegado los celos del rey. Los soldados regresaron por segunda vez y entraron en esa habitación, retiraron las mantas y descubrieron que David no estaba, que era un engaño. Solo encontraron ese engaño que Mical había preparado para ganar unas horas de ventaja. Cuando Saúl supo que David había escapado, mandó llamar de inmediato a su hija. ¿Por qué me has engañado de esta manera?, le dijo. ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Mical respondió que David la había amenazado y que había temido ella por su vida. La escritura no añade más detalles. No sabemos si aquellas palabras describían exactamente lo ocurrido o si fueron la única manera de protegerse a sí misma y proteger a David. Lo cierto es que habían cumplido con su propósito. Lo cierto es que David ya estaba muy lejos y aquella noche comenzaba una nueva etapa de su vida. Después de abandonar la casa, David buscó a una sola persona, a Jonatán. Él necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo. Él necesitaba saber si todavía existía alguna esperanza para poder detener aquella tragedia. Cuando finalmente se encontraron, David le hizo una pregunta que revelaba el desconcierto que llevaba por dentro. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque quitarme la vida? Jonatán guardó silencio por un instante. Fue un silencio muy incómodo. Le resultaba imposible creer que Saúl hubiera tomado la decisión de matar deliberadamente a David. Conocía el carácter impulsivo de su padre. Sabía que en ocasiones la ira podía dominarlo, pero también estaba muy convencido de que su padre no daría un paso tan grave sin antes hacérselo saber. Y le respondió David: eso no sucederá. Mi padre no hace nada grande o pequeño sin comunicármelo. ¿Por qué habría de ocultarme esto? David escuchó aquellas palabras, pero la realidad que él había vivido era muy distinta. Había sobrevivido a la lanza, se había escapado de su propia casa y comprendía que aquello ya no era un arrebato de ira, era una decisión. Entonces le respondió a Jonatán: tu padre sabe muy bien cuánto me aprecias. Quizá pensó que Jonatán no se debe de enterar de esto para que no se entristezca. Pero tan cierto como vive el Señor y como que vives tú, solo un paso me separa de la muerte. Aquellas palabras cambiaron por completo el tono de la conversación. Jonatán necesitaba conocer la verdad. Entonces hizo una promesa que marcaría para siempre esa historia, la historia de ambos. Haré por ti
todo lo que me pidas. Y fue en ese momento cuando comenzaron a diseñar un plan. Y antes de partir, Jonatán le pidió a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ahora, aquí hay un acontecimiento que está por comenzar. Es la celebración de la luna nueva. Y durante esa festividad, David debía ocupar un lugar en la mesa del rey. Por lo tanto, su ausencia no iba a pasar desapercibida. Si Saúl reaccionaba con tranquilidad, significaría que el peligro había terminado. Pero si estallaba en ira, ya no habría duda de sus verdaderas intenciones. Ambos acordaron que David permanecería escondido, mientras Jonatán observaba cuidadosamente la reacción de su padre. Aquel encuentro no solamente dio origen a un plan, también fortaleció el pacto que existía entre ellos dos. Ese pacto no descansaba sobre intereses personales, descansaba sobre la fidelidad que ambos habían jurado delante de Dios. Y llegó el día de la celebración de la luna nueva. Como era costumbre, la mesa del rey volvió a reunirse. Saúl ocupó su lugar. Enfrente estaba sentado Jonatán. También estaban presentes Abner, que era el jefe del ejército, y los demás hombres cercanos al rey. Pero el lugar de David permanecía vacío. Saúl lo notó de inmediato. Sin embargo, aquel primer día no dijo nada. Pero el segundo día, el asiento continuaba vacío. Entonces, el rey rompió el silencio. ¿Por qué el hijo de Isaí no ha venido a comer, ni ayer ni hoy? Jonatán respondió tal como lo habían acordado. Le explicó que David le había pedido permiso para ir a Belén, donde estaba su familia. Ahí iba a celebrar el sacrificio anual. Aquellas palabras bastaron para revelar lo que ambos necesitaban saber. La ira de Saúl estalló. Insultó a su propio hijo delante de todos los presentes y después pronunció unas palabras que dejaban al descubierto el verdadero motivo de su persecución. Mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú afirmarás tu reino, ni reinarás. Ve ahora y tráelo ante mí, porque debe morir. Por primera vez, Saúl expresó en voz alta aquello que había dominado su corazón durante tanto tiempo. No veía a David como un servidor, lo veía como una amenaza para el futuro de su propia casa. Jonatán, sin embargo, no retrocedió, no tuvo miedo. Él cuestionó a su padre. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? No hubo respuesta. Saúl tomó la lanza que tenía junto de él y la arrojó contra su propio hijo. Jonatán logró esquivarla y en ese instante comprendió que David había dicho la verdad. Ya no quedaba nada por discutir, nada que justificar, mucho menos nada que esperar. A la mañana siguiente salió al campo acompañado únicamente por un muchacho, tal como había acordado con David. Llevaba consigo un arco y varias flechas. David permanecía escondido, esperando la señal. Jonatán disparó una flecha más allá del lugar donde David se encontraba oculto. Después gritó al muchacho: ¿no está la flecha más allá de ti? ¡Corre! ¡No te detengas! El joven recogió las flechas sin comprender el verdadero significado de aquellas palabras. Pero David sí lo entendía. No podía regresar, debía continuar huyendo. Cuando el muchacho se alejó, llevando el arco y las flechas, el campo quedó nuevamente en silencio.
Entonces David salió de su escondite y al estar frente a Jonatán, se inclinó 3 veces con el rostro en tierra. Después se acercaron, se abrazaron y lloraron juntos. La escritura dice que David lloró con mayor intensidad. No era difícil comprender por qué. En un solo día había perdido mucho más que un lugar en el palacio. Se despedía del amigo que había permanecido a su lado cuando todos los demás comenzaron a apartarse. Durante un momento, ninguno de los dos necesitó decir nada. El silencio hablaba por ellos. Finalmente, Jonatán rompió el silencio de aquel instante y le dijo a David: vete en paz. Ambos hemos jurado delante del Señor que Él estará para siempre entre tú y yo, y también entre nuestros descendientes. No era una despedida cualquiera, era la confirmación de un pacto que ni la distancia, ni el tiempo, ni la persecución iban a romper. David se levantó, miró por última vez a su amigo y emprendió el camino. Se internó en un futuro completamente incierto. Ninguno de los dos lo sabía, pero aquel abrazo sería el último que compartirían antes de que la historia tomara un rumbo definitivo. Sin hacer ruido, el exilio había comenzado. Después de despedirse de Jonatán, David continuó su camino hacia Nob. A unos cuantos kilómetros de Jerusalén se encontraba esa pequeña ciudad sacerdotal. Ahí servían los sacerdotes encargados del tabernáculo del Señor. Era un lugar de refugio, un lugar de adoración, donde nadie habría imaginado encontrar al hombre más buscado de Israel. Cuando Ahimelech vio llegar a David, algo llamó de inmediato su atención. David estaba solo. Aquella escena no tenía sentido. Los hombres cercanos al rey nunca viajaban sin compañía. Por eso el sacerdote salió a recibirlo con una evidente preocupación. ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? La pregunta era muy sencilla, pero la respuesta no. David comprendía que si revelaba que huía de Saúl, podía poner en peligro a cualquiera que decidiera ayudarlo. Entonces, él le respondió que el rey le había confiado una misión secreta y que por esa razón nadie debía conocer los detalles de su viaje, que tenía citados a sus hombres en cierto lugar. Ahimelech no tenía razones para desconfiar. Después de todo, David seguía siendo uno de los hombres más importantes de la corte. Sin embargo, la prisa con la que había salido del palacio era muy evidente. No llevaba alimento ni arma. Entonces David hizo una petición: si tienes 5 panes a mano, dámelos, o dame lo que encuentres. Ahimelech respondió con sinceridad que no tenía pan común, únicamente conservaba el pan consagrado, el mismo que cada semana era colocado delante de la presencia del Señor como un símbolo de la comunión permanente entre Dios y las 12 tribus de Israel. Conforme a la ley, aquel pan estaba reservado únicamente para los sacerdotes. Sin embargo, después de asegurarse de que David y sus hombres se habían mantenido ritualmente puros, Ahimelech decidió entregárselo. Siglos más tarde, el propio Jesús recordaría este episodio para enseñar que la misericordia nunca debe quedar por debajo de una interpretación rígida de la ley. Después, David hizo una segunda petición: ¿no tienes aquí alguna lanza o alguna espada? Entonces Ahimelech le respondió: la espada del filisteo Goliat, al que venciste en el valle de La, está guardada detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. No hay aquí otra. Era la única espada disponible y de alguna manera era el último recuerdo de la vida que acababa de dejar atrás. Pero mientras aquella conversación tenía lugar,
Alguien observaba en silencio. Entre los servidores del tabernáculo se encontraba un hombre llamado Doeg, el edomita. No dijo una sola palabra, no interrumpió esa conversación, simplemente observó. Nadie imaginó que aquella presencia silenciosa, siniestra, cambiaría muy pronto el destino de Nob, y tampoco que el precio del exilio apenas comenzaba. Amigos, amigas, hay momentos en la vida en los que nos sentimos que todo está derrumbándose, que perdemos la estabilidad, las personas que amamos dejan de caminar a nuestro lado. Los lugares que algún día tenemos identificados como hogar ya no están. David también pudo haberlo pensado, pero la historia demuestra que no todos los finales son derrotas. Algunos son puertas que nos obligan a abandonar la vida que conocíamos para poder comenzar aquella para la que estábamos siendo preparados. Todos, tarde o temprano, atravesamos un exilio, un desierto. También puede ser un trabajo que termina, una relación que se rompe, un proyecto que no resultó como esperábamos. Lo difícil no es abandonar ese lugar. Lo difícil es aceptar que no podremos regresar siendo la misma persona. David nunca volvió al palacio como uno de los hombres de Saúl, porque el propósito de Dios no consistía en devolverlo a esa vida que había perdido. Consistía en prepararlo para la vida que todavía no conocía. Tal vez hoy tú sientes que estás atravesando una etapa de incertidumbre, pero no olvides, hay puertas que solo se abren cuando otras se cierran. Y aunque el exilio parezca el final de la historia, muchas veces es el lugar donde comienza la verdadera transformación del ser. Recuerda, el lugar donde todo parece terminar es exactamente el lugar donde Dios comienza a escribir una nueva historia. Gracias nuevamente por acompañarme, por aquellos que llegaron hasta el final del video. Les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este proyecto de arquitectura del ser. Recuerden, tenemos un canal de WhatsApp donde podemos estar en comunicación más directa y compartir no solamente aquellos proyectos nuevos, compartir también escritura, oración y algunos avances de próximos capítulos. Así es que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas en este momento. Dejaré los datos aquí en los comentarios de este video. Y también suscríbete al canal aquí en YouTube de Arquitectura del Ser, porque al momento que tú te suscribes me ayudas a que este proyecto llegue a muchas más personas, a quien necesita recibir estos mensajes, a quien necesita que su corazón reciba una palabra de aliento. Por eso te pido nuevamente que me apoyes con esa suscripción. Dale un like y compártelo a quien tú creas que deba llegar este mensaje. Y me despido de ti en la forma acostumbrada. Nos vemos en el siguiente momento presente en la vida de David.